Sabor agridulce deja en familiares de víctimas del conflicto armado en la región Ixil. Sentencia en juicio por genocidio contra el general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez. Cinco personas son capturadas, ellas señaladas de transportar cocaína en una ambulancia del Ministerio de Salud. Tras este caso de transporte de droga en esta ambulancia, autoridades del Ministerio de Salud brindarán informe de las detenciones y si los capturados pertenecen o no al ministerio. En noticias internacionales, Argentina obtiene del Fondo Monetario Internacional un aumento del millonario crédito aprobado para estabilizar su agobiada economía. Además, presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se compromete con padres de 43 estudiantes desaparecidos en 2014 a esclarecer el crimen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este jueves 27 de septiembre de 2018. A esta hora hay llovizna en distintas rutas de la capital, pero también en las rutas que buscan el acceso al occidente y la ruta al Atlántico, así que mucha precaución al conducir. También se reporta lluvia en carretera a El Salvador. Los intendentes de tránsito de los distintos municipios recomiendan precaución y sobre todo a esta hora que se ha hecho presente la lluvia, pero también se podría complicar en horas de la tarde, por favor, así que maneje con mucha precaución. En más noticias nos centramos ahora en lo que ocurrió precisamente y está bajo investigación, esto en el departamento de Escuintla. 5 supuestos trabajadores del Ministerio de Salud fueron capturados en el kilómetro 60 de la ruta al suroccidente, esto en jurisdicción de Escuintla. Fueron detenidos por la Policía Nacional Civil y se les incautaron 5 envoltorios con cocaína. Fueron identificados como Selvin Galindo, Víctor Cervantes, Noé Barrios, Carlos Monzón y Cándido Sigüenza, quienes se conducían en una ambulancia asignada al Centro de Salud de Nuevo San Carlos Retalhuleu. Según los agentes captores, informaron que realizaban un recorrido cuando se percataron que la ambulancia estaba estacionada y al querer prestarles auxilio, los tripulantes intentaron huir. Esto llamó la atención de los uniformados, quienes al realizar las detenciones y una inspección en la ambulancia, encontraron en una bolsa de nylon bolsas con polvo blanco y tras realizarle las pruebas de campo, dio positivo como cocaína, por lo que los 5 hombres detenidos fueron llevados al juzgado de turno de la localidad. Reiteramos, esto ocurrió en el kilómetro 60 de la ruta al suroccidente en jurisdicción de Escuintla. Y tras este hallazgo de cocaína en una ambulancia que estaba asignada a Retalhuleu, las autoridades del Ministerio de Salud se preparan para dar una conferencia de prensa y dar detalles de estas 5 personas y qué hacían precisamente con este automóvil. ¿Son trabajadores del Ministerio de Salud o no? Alberto Cardona le está dando cobertura a esta postura por parte del Ministerio de Salud y nos tiene el informe a continuación. Alberto, buenas tardes, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. A las 2 de la tarde, pues las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social han convocado a la prensa nacional e internacional a una conferencia de prensa donde estarán pues dando a conocer más detalles sobre la localización de esta ambulancia y 5 tripulantes que ya fueron capturados por las fuerzas de seguridad. Una ambulancia que, según la primera información que maneja el Ministerio Público, aparentemente era una ambulancia que era conducida
por el responsable de esta ambulancia en el sector de Retauleu, donde localizaron 5 envoltorios con cocaína. Ya el Ministerio Público ha indicado esta mañana que es cocaína pura 100%, y ya se han brindado algunos nombres, pero a las 2 de la tarde se estarán dando a conocer mayores detalles de dónde pudo haber sido robada esta ambulancia, qué tipo de relación tenían las personas que fueron capturadas por los elementos de la Policía Nacional Civil, y ya algunos nombres que ha brindado la unidad captora de la Policía Nacional Civil son de Víctor Damián Cervantes, Noé Apolonio Barrientos Milán, ambos de 33 años de edad. También han brindado el nombre de Cándido de Jesús Singüesa Gramajo, de 47 años de edad, Carlos Enrique Monzón Díaz, de 44, y el señor Selvin Alexander Galindo Quintanilla, de 30 años de edad. Son 5 personas que fueron capturadas por las fuerzas de seguridad. El Ministerio Público ya ha tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades de la localidad de Retauleu, y también ya se hicieron presentes esta mañana acá al Ministerio de Salud Pública, donde nos encontramos presentes para tener pues otro tipo de información, quiénes pudieran ser las responsables y por qué estas personas conducían esta ambulancia, y en el interior, específicamente en la guantera, pues trasladaban cocaína. Se ha informado de último momento que las autoridades del Ministerio de Salud estarán solicitando al Ministerio de Gobernación más vigilancia al momento que se trasladan las ambulancias, porque también se tiene el conocimiento que muchos de los pilotos que se trasladan en las ambulancias a nivel departamental muchas veces son amenazadas por delincuentes o integrantes de grupos de narcotraficantes. Pero será hasta las 2 de la tarde cuando las autoridades del Ministerio de Salud estén brindando esta conferencia de prensa y estén ampliando mayores detalles y qué tipo de sanciones o también qué tipo de información estará brindando el Ministerio de Salud, pruebas que podría estar entregando también al Ministerio Público. Imágenes de mi compañero en cámara José Orellana, soy Alberto Cardona, desde los alrededores del Ministerio de Salud, acá en el sector de la zona 11. Yo regreso con ustedes, William, a los estudios centrales de Noticiero Guatevisión. 13:07 de la información que trasciende tras estas capturas en Escuintla. Nos vamos de inmediato a PT. En la aldea El Bombillo, en Dolores, la droga era trasladada en buses de transporte colectivo que circulan en ese municipio. En la localización del producto ilícito participó un agente canino y al momento se espera la llegada de personal del Ministerio Público para recopilar evidencias y realizar las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de estos paquetes que contienen marihuana y que fueron decomisados en la aldea El Bombillo, en Dolores, Petén, en el interior de un autobús de transporte colectivo. Continuamos con más información, vamos con nuestra compañera Suseli Contreras, quien nos informa que se entregaron 2 personas implicados aparentemente en el caso Seguridad y Transporte, conocido como Transurbano. Suseli, buenas tardes. Adelante con la información. Gracias, William. Buenas tardes. Este día el juzgado 11º de instancia penal iba a escuchar a las personas que fueron capturadas el pasado jueves en audiencia de primera declaración. Entre las personas capturadas se encuentra el ex secretario de SAAS, Carlos Quintanilla, y 5 personas más. Sin embargo, la audiencia quedó suspendida puesto que 2 personas más se entregaron. Ellos acudieron al juzgado y puesto que también tenían una orden de captura que no se había efectuado, por lo que el Ministerio Público decidió que esta audiencia quedara en suspenso puesto que no estaba preparado para imputar la acusación en contra de Mario Enrique Vargas, quien es el tesorero de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, y también de Rudy Maldonado, el presidente de esta asociación. Una orden de captura en contra de ustedes por su posible participación en un ilícito donde fue perjudicado el Estado de Guatemala.
a raíz de él, la emisión de un contrato, convenio sobre transportes, pudieran tener alguna participación en el caso de los transportes del transurbano. Había una orden de detención y ustedes se presentaron al juzgado. Les explico que ese es el motivo por el cual existía la orden de aprehensión. De manera que ya están los sujetos procesales para imputar hechos. Recordemos que en este caso a los implicados se les acusa de fraude de al menos 17 millones de quetzales en el caso de seguridad transurbano. Una de las personas claves en esta investigación se encuentra prófugo de la justicia, quien es Luis Gómez. Por Guatemala en Paz, Suseli Contreras y Byron Secaida. En más noticias, los familiares de las víctimas del conflicto armado y las autoridades indígenas de Nevaj en Quiché se reunieron para conocer la sentencia en el caso por genocidio. Las reacciones fueron agridulces, algunos satisfechos por la sentencia al conocer y reconocer que en Guatemala existió el genocidio, pero lamentando la absolución del general retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez. Tras la espera de una larga lectura de la sentencia en el caso de genocidio, familiares de víctimas del conflicto armado y autoridades indígenas de Nevaj celebraron la condena de genocidio en contra del pueblo Ixil, pero lamentaron la absolución de José Rodríguez Sánchez como responsable. Esta sentencia solo viene a confirmar lo que hemos venido confirmando, que en el país se cometió genocidio y se cometió el delito de lesa humanidad. Lo que no nos parece y que para nosotros es indignante es la otra parte en la que se absuelve al director de la G2, cuando para nosotros él es el principal responsable. Manifestaron que seguirán con las acciones legales porque José Rodríguez Sánchez era el director de la G2, inteligencia del ejército, que planificaba todas estas acciones, señalaron. Esto no va a quedar así, yo creo que todavía se va a continuar, como decía el compañero desde hoy, vamos a agotar hasta lo último para que realmente se esclarezca esta situación. Está claro, es evidente quiénes son los responsables, pero no se quiere aplicar la justicia. Por una Guatemala en paz, Héctor Cordero. Y continuando con temas judiciales, en el caso conocido como Agua Mágica por el supuesto fraude para la limpieza del lago de Amatitlán, en el Tribunal de Procesos de Mayor Riesgo C sigue la fase de conclusiones. Hoy la defensa, este día uno de los acusados, María Lisbeth Alonso, su defensor, solicitó que sea absuelta de asociación ilícita y también de fraude. Que la única acción que cometió la acusada Lisbeth Alonso fue emitir el dictamen legal de fecha 21 de noviembre de 2014, que junto al dictamen de Carolina Tovar, ambos dictámenes viabilizaron la compra del producto orgánico no microbiológico en estado líquido que mejorara el índice de calidad del agua de la cuenca del lago de Amatitlán. Por eso hice la reflexión por qué la señora Tovar no estaba acá, pero bueno, eso queda para la historia. En relación a este análisis, honorables miembros del tribunal, y tomando en cuenta lo que dice el tipo penal y que definitivamente no cuadra realmente con lo que se realizó, esta defensa técnica en relación a Lisbeth María Alonso solicita que por el delito de fraude también se dicte una sentencia absolutoria. Y el fascismo es el tema que hoy trata nuestro director Haroldo Sánchez en el editorial Entre Líneas. Madeleine Albright fue la primera mujer en dirigir la diplomacia estadounidense entre los años 1997-2001 y marcó una época. Hace unos días leí una entrevista realizada en el diario El País de España, donde hace la siguiente definición de lo que para ella es el fascismo. Dice: un fascista se identifica como miembro de un grupo tribal y dice que ese grupo encarna una nación. Un líder así hace todo lo posible por dividir a la gente en lugar de unirla. Y lo que separa a un fascista de un dictador es el uso de la violencia con el fin de conseguir o mantener lo que quiere. El modo más fácil de definirlo es como un matón con ejército.
Y en el Congreso de la República este día los diputados iniciaron con la aprobación de la segunda generación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Nuestra compañera Dulce Rivera a esta hora es quien nos tiene el informe. Dulce, buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, William? Muy buenas tardes. Y es que la sesión plenaria para hoy, que fue inusual, inició con un retraso de 1 hora y media. Esto porque el quórum que se requería para poder conocer la segunda generación de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos es de 105 diputados presentes, y esto pues ocasionó un retraso en la misma. Sin embargo, un acuerdo previo de los diputados era que hoy únicamente se conocería en tercera lectura esta reforma, y fue así como ellos conocieron y aprobaron ya esta tercera lectura de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Otro acuerdo que llegaron los diputados es que las sesiones para conocer este tema ya no serán los jueves, sino serán los miércoles, por lo que el próximo miércoles empezarán ya a discutir cada uno de los artículos y las enmiendas para poder aprobarlas. Y es que entrando en materia, pues algunos diputados consideran que se debe aprobar únicamente los artículos que avaló la Corte de Constitucionalidad y no incluir otros temas. Y también hay ciertas dudas por esto que para algunos se podrían incluir reformas que entren en vigencia para el proceso electoral de 2019. Temas, por ejemplo, que en los partidos políticos puedan tener acceso a los resultados de las elecciones al mismo tiempo que el Tribunal Supremo Electoral los tiene, y de esta manera pues dar a conocer también cómo van quedando los candidatos. Estas son algunas de las propuestas que han incluido, pero también en el ambiente está, y es que no se niega tampoco que puedan conocer el tema del transfugismo, ya que a criterio de algunos diputados la misma Corte de Constitucionalidad ya había avalado el artículo 205 ter, en el cual establecía que al cuarto año de la elección se podía hacer un traslado para la agrupación política que ellos correspondan o que ellos quisieran. Por lo tanto, los diputados consideran que se podría tomar en cuenta dentro de esta misma reforma e incluir ese artículo porque ya había tenido el aval de la Corte de Constitucionalidad. Pues nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que ocurre en el Congreso respecto a esta reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que se da 2 años después de la última reforma aprobada en 2016. William, esta es la información hasta el momento. Regreso contigo al set principal. Gracias, Dulce. Seguimos con temas que tienen que ver precisamente con la política, porque representantes de partidos políticos tuvieron reunión mensual con magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Los magistrados anunciaron que la próxima semana resolverán sobre los requisitos establecidos en el artículo 53 del reglamento, y que también darán a conocer la manera en que sería distribuida la pauta en los medios de comunicación. Por ahora, otra de las preocupaciones de los partidos políticos son las cuentas bancarias que deben tener todos los secretarios municipales y departamentales, porque aseguran que los bancos se niegan a darles ingreso. Los magistrados les propusieron interponer acciones legales. Escuchemos. Esto de hacer una debida diligencia, disculpen señores representantes, es solo otra demora en este tema, ¿verdad? Y el incumplimiento será de las organizaciones políticas porque es norma vigente, así de sencillo. Yo respetuosamente, y es un criterio muy personal, les sugiero que se hagan las acciones que la ley establece. Aquí es un tema de cumplimiento de ley. Está la norma, debe cumplirse. Y hay que ver quién no la cumple. ¿Serán nosotros o serán ustedes los que no la están cumpliendo? Ustedes están buscando, pero si no lo abren, disculpen señores, si seguimos con este tema, vamos a llegar después de la convocatoria y no se van a abrir las cuentas. Y después tendremos una serie de problemas de tema legal que nos va a complicar la vida a ustedes y a nosotros sobre ese tema. Entonces, yo sí les quiero decir que a mí solo me parece una demora más y que no va a tener resultados. Nos pidieron nos plantearon de que necesitaban como que se acreditara a eso. Está bien, se les va a acreditar. Y el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral trasladó al registro de ciudadanos el expediente del Partido Encuentro por Guatemala para que se inicie el proceso de cancelación. Ya fue trasladado a la dirección de registro de ciudadanos. ¿Es decir que ustedes solicitan que inicie el proceso de cancelación? Sí, correcto. ¿Tuvieron algunos argumentos en este caso para
¿Perdón? ¿Y cuáles serían los argumentos? No, ninguno, solo le dimos trámite a la solicitud para que ellos resuelvan. Y en la audiencia de etapa intermedia del caso Manipulación de la Justicia, esta fue suspendida a petición de la defensa del exfiscal del crimen organizado Ronnie López, indicando que existe una mala digitalización de la acusación, por lo que se tuvo que reprogramar para el 1 de octubre. En primer lugar, establecer de que existen algunos medios que fueron mal digitalizados. Existen algunos otros en donde presumo que posiblemente se arrugó el papel al momento de estarlos digitalizando, y adicional a ello es pertinente establecer que este proceso es extremadamente extenso, señor juez, y prácticamente solo hemos tenido 2 días para poder revisar todo el material que el Ministerio Público recabó. En noticias internacionales, Argentina obtuvo del Fondo Monetario Internacional un aumento del millonario crédito aprobado para estabilizar su agobiada economía, la tercera de América Latina. El nuevo acuerdo comprende desembolsos totales por 57.100 millones de dólares, lo que representa un incremento con respecto al acuerdo previo. Así dijo en Nueva York el ministro argentino de Economía, Nicolás Dujovne, en una conferencia de prensa con la directora gerenta Cristina Lagarde. Este es el mayor programa del FMI hasta la fecha y tenemos confianza en Argentina. Acordó en junio con el Fondo Monetario Internacional un acuerdo stand-by a 3 años por 50.000 millones de dólares, de los cuales ya recibió 15.000 millones. Esto en medio de una corrida cambiaria que comenzó en abril y que tras una breve pausa cobró nuevo impulso a finales de de la aprobación agosto. del directorio ejecutivo del FMI. Y el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió ante los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 a esclarecer el lamentable y triste caso. Esto en el 4º aniversario de un crimen que enlutó al país y a la comunidad internacional. Unas 4.000 personas marcharon en la Ciudad de México bajo una fuerte lluvia en el 4º aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Justicia, que se sepa la verdad y castigo. No más impunidad, no más impunidad en este país, no más corrupción. Antes, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los padres de los desaparecidos a crear una comisión de investigación a partir de que tome posesión el 1 de diciembre. Nosotros pues esperamos que en realidad pues cumpla más que nada, ¿no? con el compromiso que hizo él con los padres de familia, porque pues ya queremos que este problema pues ya se esclarezca, la verdad. Ya es cansado, ¿no? Ya 4 años y sin no saber nada de nuestros camaradas. Según la hipótesis oficial, los estudiantes de Ayotzinapa del estado de Guerrero al sur de México estaban en Iguala apoderándose de autobuses para sus movilizaciones políticas, cuando fueron detenidos por policías locales. Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río. Naciones Unidas y los expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el equipo argentino de antropología forense y equipos extranjeros de investigación independiente, han rechazado tajantemente esa hipótesis. México, Argentina, Brasil, Chile y República Dominicana son los países a donde el mundo, los turistas prefieren viajar. Precisamente hoy se celebra el Día Internacional del Turismo. Esli Melgarejo, adelante. Sí, así es, William. El Instituto Guatemalteco de Turismo conmemoró el Día Mundial del Turismo y lo hizo resaltando 2 temas. Uno de ellos, el turismo en la era digital. Que obviamente tanto los países como gobiernos, como oferentes de los servicios de turismo, así como los consumidores tienen que estar al día porque es la tendencia del medio, es la tendencia de sociabilizar. Entonces ya hay una vasta y avanzadas herramientas tanto para promoción, para mercadeo, para promoción, para comercialización y no digamos para el usuario, de tener
información más accesible, más pronta y más interactiva en el tema de poder informarse a dónde quiere ir. El otro tema fue la firma del convenio para el desarrollo competitivo y sostenible para el turismo en Guatemala. El espíritu del convenio es reactivar el turismo interno e internacional también, digamos, a través de sincronizar las políticas de diferentes entes de Estado y sector privado y personas en general, para que trascienda más allá de un gobierno, sino que se tenga una política de visión de mediano plazo para poder realmente ir logrando resultados importantes, ya que tenemos el honor de estar en un país que tiene tanto que ofrecerle al mundo. Nosotros apenas estamos empezando el primero y es de 10 años. Prácticamente estamos diciendo, miren, lo vamos a empezar de 10, pero el próximo plan maestro que Guatemala pueda implementar debiera ser también de 20 años. Ahora, para eso tenemos que completar la primera tarea, que es ejecutar este plan de 10. El acuerdo tiene una vigencia hasta el año 2032, pudiendo ser variable o modificable por el Comité de Turismo Sostenible del país. Por una Guatemala en paz, es Limel Garejo y Noé Medina. Y tras la participación del presidente Jimmy Morales en la 73 Asamblea de Sesiones de Naciones Unidas, se espera que regrese hoy a eso de las 3 de la tarde a Guatemala. Nuestro compañero David Sanginelli es quien nos tiene el informe. Adelante, David. Hola William, efectivamente el Ejecutivo ha señalado que este jueves regresa el presidente Jimmy Morales a Guatemala, luego de su agenda junto a la canciller Sandra Jovel ante la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, se puede mencionar que el presidente se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, con el primer ministro de Israel, Netanyahu, el primer ministro de la República de Mauricio, asimismo con sus homólogos de El Salvador y Honduras. También el presidente Jimmy Morales se reunió con el secretario de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mientras la canciller Sandra Jovel se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Belice, asimismo con el canciller del Principado de Andorra, de Georgia, Serbia y Rusia. Y tras este tema de la agenda del presidente Jimmy Morales y de la canciller Sandra Jovel, pues hemos entrevistado a algunos politólogos. En este caso hemos entrevistado al doctor de Sociología Política, al doctor Manuel Villacorta. Vamos a escuchar las palabras del politólogo. Yo creo que básicamente el objetivo de la visita a Naciones Unidas, el núcleo del discurso del presidente, iba en torno a reiterar el rechazo del presidente y de su gobierno al comisionado Iván Velázquez y por tanto a CICIG. Básicamente ese es el objetivo, como quedó claro. Más del 80% del discurso se basó en eso. Creo que como el gobierno no ha tenido logros significativos de trascendencia en materia de política pública a lo largo de estos 3 años, en materia interna, creo que el gobierno no ha podido avanzar en estabilidad y unión regional, tampoco a nivel centroamericano. No tenía nada, absolutamente nada de peso y trascendente que plantear. Por lo tanto, el discurso, como reitero, se marcó básicamente en contra de CICIG y el comisionado. Es importante también considerar que lo más probable es que tratando de adornar esta visita a Naciones Unidas, se plantee una serie de encuentros con autoridades mundiales. Eso es lo más común, esto es protocolario. Es decir, eso a la vez es intrascendente realmente para el país. Bueno, y como había mencionado desde un principio, William, el Ejecutivo ha señalado que hoy regresa el presidente Jimmy Morales. Sin embargo, pues no se ha programado alguna conferencia de prensa respecto a su agenda que se realizó en la Organización de las Naciones Unidas. Esta es la información que tenemos, la cual nosotros estaremos ampliando en nuestro noticiero a las 6 de la tarde y 9 de la noche. Regresamos al set principal por una Guatemala en paz. David Sanginelli y Emilio Artiga. Y en otras noticias, la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad realiza este año la edición del Festival de Antigua, una oportunidad para conseguir logros integrando los ámbitos de la creatividad de publicistas y mercadólogos en la región. Paula Osaeta con el informe. Adelante, Paula. Hola William, la edición número 14 del Festival de Antigua tiene como lema Voz versus Voz, que se refiere a la lucha constante que se tiene para ser mejores. En esta actividad que se realiza año con año se espera la participación de más de 1.500 personas.
Pues yo creo que este es un encuentro de muchos publicistas. Siempre hemos sido muy exigentes con el contenido del festival y eso realmente creo que es lo que lo ha hecho trascendental en la región, porque aquí vemos gente de toda Centroamérica y incluso hoy puedo decir tranquilamente que hay gente de toda América acá en este. Entonces, pero creo que es un tema de contenido, networking y sobre todo la experiencia que se vive. La creatividad en realidad es una labor donde pues obviamente hay academia, pero sobre todo se necesita inspirar. ¿Y qué más inspiración que historias humanas? Vamos a ver aquí historias hablando más allá de la profesión, pues desde el ser nos van a contar cuál ha sido esa lucha para llegar a tener los éxitos por los que están el día de hoy aquí. El festival se llevará a cabo hoy y mañana y se tendrán conferencias y talleres impartidos por conferencistas nacionales e internacionales. Tenemos gente de agencias que ha transformado la comunicación a nivel global. Tenemos gente de otras disciplinas como fotografía pura. Entonces realmente lo que hicimos fue buscar, la comunicación ha cambiado muchísimo, entonces es buscar todo lo que hoy abarca la comunicación. Hay actividades, charlas, talleres los 2 días. Aquí se pueden adquirir las entradas, pueden venir al mediodía, pueden venir incluso el día de mañana y pasaportes de un solo día. Este año se retomará la entrega del Premio Festival de Antigua. Los ganadores de las mejores ideas serán anunciados mañana y fueron elegidos por 50 jurados de todo el mundo. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y Jorge Hernández. Y unas 400 personas de San Marcos asistieron a la Feria del Empleo que promovió el Ministerio de Trabajo junto a la Municipalidad y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Allí participaron por lo menos 20 empresas que ofrecieron 700 vacantes. Personas de todas las edades llegaron a la Feria del Empleo que se realizó en la cabecera de San Marcos, todos para presentar expediente para obtener una de las plazas vacantes que ofrecieron empresas privadas, prestadoras de servicios. Tenemos 20 empresas que están participando con nosotros, las 700 vacantes. Por el momento pues llevamos ingresando un aproximado de 100 personas que están ahorita en el salón, ya van a empezar ellos a llenar sus solicitudes de empleo. En la parte de afuera pues tenemos un aproximado de 300 personas que van a ingresar posteriormente para la búsqueda de empleo, como lo que es secretaria, cobradores con motocicleta, pilotos con licencia A, pilotos con licencia B, peritos contadores, algunos repartidores. Hay variedad de ofertas. Los jóvenes principalmente llegaron para llenar las solicitudes de trabajo, ya que por su cuenta no han logrado obtener una oportunidad en el mercado laboral y se calculan unas 400 personas que atendieron el llamado del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Se ha dado la oportunidad de estas oportunidades y no hay que desaprovechar. Tiene un año de que estoy así desempleada. Lo que sea accesible a mi profesión, perito de administración de empresas. A escala nacional, San Marcos representa el 1.5% de la tasa de desempleo y consideran que con este tipo de ferias se puede mitigar la necesidad económica que los marquenses tienen a pesar de poseer un grado académico universitario. Por Una Guatemala en Paz, Whitmer Barrera. Nos vamos de inmediato a Brasil, donde el candidato de ultraderecha, Jair Bolsonaro, encuentra una trinchera de resistencia en las mujeres de esa nación que puede inclinar la balanza en su contra y hacerle pagar un historial de comentarios misóginos. La consigna es simple: él no, él nunca. Comenzó con un grupo de Facebook bautizado Mujeres Unidas contra Bolsonaro, contra el machismo, la misoginia y los prejuicios, y en pocas semanas reunió más de 3 millones de integrantes. Bajo la consigna #ElNo, miles de mujeres ya confirmaron su presencia en protestas convocadas para el sábado 29 en más de 70 ciudades de Brasil y en una decena de países desde Argentina hasta Portugal, Estados Unidos, Holanda o Reino Unido. Un frente inesperado para oponerse al ex capitán del ejército de 63 años que lidera las encuestas para la primera vuelta del 7 de octubre.
Seguimos en Brasil y precisamente seguimos tratando este tema de las elecciones que se avecinan. 8 candidatos a la presidencia participaron en un debate televisado de cara a estas elecciones del 7 de octubre. Al evento no pudo acudir el favorito en los sondeos, de quien hablábamos precisamente hace instantes, el derechista Jair Bolsonaro, que se recupera en el hospital de un ataque con cuchillo que sufrió en un mitin hace unas semanas. En el evento organizado por medios de comunicación, los candidatos aprovecharon sus intervenciones para pedir el voto a poco más de una semana de los comicios. El debate estuvo protagonizado por la ambientalista Marina Silva y el candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. Silva reclamó a Haddad que gracias a su partido el presidente Michel Temer congeló el presupuesto y Michel Temer es en el que está en el poder, afirma. Haddad dijo que fue gracias al movimiento de destitución de la expresidenta Dilma Rousseff, donde se acusó a Silva de haber participado. Dejamos las noticias internacionales y en Casa Celeste se realizará un taller de improvisación teatral para conocer nuevas técnicas y expandir horizontes en el escenario. El artista argentino Omar Galván hace una visita a nuestro país. Hablar del teatro es hablar de un trabajo generoso, noble, creativo, que nos permite trascender como seres humanos. Yo siempre he dicho que el teatro no es una lucha de egos, el teatro es una oportunidad de ser mejores seres humanos. Así que, conforme han pasado los años, nuevas técnicas, nuevas propuestas para desarrollar habilidades, y creo que de eso se trata su visita a nuestro país. Bienvenido, señor. Muchísimas gracias, muy contento, es la primera vez que vengo a Guatemala, es el país 37 en este tour que estoy haciendo y estoy muy feliz. Y sí, un poco lo que decías, la idea es compartir ciertas técnicas que sea para la actuación o sea para la vida en general, siempre rejuvenecen, sirven y enriquecen. Hablemos de estas técnicas. ¿Qué es lo que el público, las personas que van a tener el acercamiento, tendrán la oportunidad de aprender para mejorar su desarrollo o desenvolvimiento dentro de un proyecto teatral? Sí, aquí en esta breve gira va a haber 2 aspectos. Una que es formativo, un taller, y otro que es un espectáculo. En cuanto a lo formativo, que es un taller de técnicas de improvisación, bueno, es trabajar esta técnica que nosotros denominamos impro, que tiene que ver con escuchar a la otra persona, aceptar lo que te proponen, proponer con claridad. Son cosas necesarias para, en el caso mío y de otros compañeros y compañeras aquí, ser profesionales en la improvisación. Pero se puede aplicar en tantísimos aspectos de la vida, ¿no? Hablemos del balance entre el taller y lo que será el espectáculo. Es una muy buena pregunta, a veces lo hacemos así. Esta vez va a ser casi como módulos separados. El espectáculo que vamos a hacer el jueves en la Casa Celeste es un espectáculo unipersonal, aunque va a haber un músico que se llama Diego, un músico local. La improvisación en general, ¿no? Uno, por suerte, en la vida no tiene un guión, tiene que improvisar. Entonces, cualquier herramienta que sirva para, no sé si mejorar, más que nada diría enriquecer o disfrutar ante lo inesperado, que la vida es un concierto de cosas inesperadas, pues nos hace, ahí sí nos hace mejores, nos hace más preparados. Entonces, en ese sentido, va esta técnica y van estos talleres que vamos a dar aquí. Bienvenido a Guatemala. Gracias por aportar mucha más sensibilidad, capacitar y generar nuevas expectativas en el mundo del espectáculo guatemalteco, y gracias por acompañarnos, como siempre, a usted por habernos visitado. Muchísimas gracias. Página 20. Y con la finalidad de un ahorro de más de 2 millones de quetzales y la realización de un traslado ágil de información, se firmó un convenio en el Ministerio Público con otras instituciones. Esta información la tiene a esta hora nuestra compañera Verónica Orantes. Verónica, adelante. Gracias, buenas tardes. El Ministerio Público firmó un acuerdo con 15 instituciones. Esto que permitiría y facilitaría
trasladar información sin el uso de papel, ya que todo sería de forma digital, y acortar los plazos para las investigaciones. Veamos. Hemos firmado un convenio interinstitucional, varias instituciones relacionados a buscar un intercambio de información en una forma más expedita. Este convenio lo que considera es de que podamos hacer intercambio de información a través de web service, en la cual se le creen accesos controlados a los distintos fiscales del Ministerio Público a través de la huella digital de los fiscales, y de esa manera se evite el intercambio de tanto papel. Pero aproximadamente nosotros podemos recibir en toda la administración tributaria, porque también lo pueden hacer en sus delegaciones, podemos recibir cerca de 2.000 solicitudes al mes. El Ministerio Público recibe en promedio 35.000 denuncias mensuales. Eso deriva en 80.000 solicitudes mensuales, que de ahí se hizo un estimado de los costos que realmente implica el traslado de la información, la solicitud, cómo la solicitud llega a la institución, que muchas veces dilata mucho tiempo, y luego esa información es de vuelta al Ministerio Público días o a veces hasta semanas después. Al finalizar la actividad, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, salió sin hablar con los medios. Hay que resaltar que dentro de la actividad también se dio a conocer que el ahorro para el Ministerio Público sería de cerca de 2.5 millones de quetzales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Silvia López. Y en otros temas, la solicitud de antejuicio contra el diputado Armando Escrivá se debe a un hallazgo que afirma el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad es un hallazgo inevitable. Escuchemos por qué. Al darle seguimiento a esa información se pudo determinar que ambas entidades fueron beneficiadas con contratos con el Estado en el momento en el que él fungía en distintas dependencias del Ministerio de Comunicaciones, bien sea Covial o bien el Fondo de Solidaridad, y algunas de esas adjudicaciones fueron autorizadas por él. En resumidas cuentas, la Ley de Probidad prohíbe que en el ejercicio de la función pública se beneficie a sí mismo o a terceros. En este caso, esos terceros son personas que estarían vinculadas por parentesco con él. Información desde Quetzaltenango. Esta mañana se realizó el traslado y la procesión de la Virgen del Rosario en la Catedral Metropolitana Altense. Esta es una tradición arraigada en ese departamento. La actividad inició a las 9 de la mañana con una misa presidida por el nuncio apostólico Nicolás Tebeni y Monseñor Mario Molina. Estudiantes de establecimientos educativos realizaron alfombras en el contorno del Parque Central para el paso de la procesión, que llevada en hombros era por autoridades locales y estudiantes de colegios católicos. Con esta actividad se inicia el conteo regresivo para el 7 de octubre, que es el día principal de la Feria Patronal de Quetzaltenango en honor a la Virgen del Rosario. Miles de personas acudieron al Parque de Quetzaltenango y luego se realizó el traslado de la imagen hacia la nave central de la catedral, donde permanecerá durante un mes. Con estas imágenes nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún tenemos más noticias. Lo último en tecnología es presentado por GTC App de GT Continental. Cualquier cosa que estés buscando, ya sea la ortografía correcta de una palabra, el camino a un hotel o restaurante, una tienda especializada o el nombre de un remoto lago de montaña, lo más probable es que termines en Google. Lo que empezó con 25 millones de páginas, hoy supera los 4.000 millones. El buscador de Google cumple 20 años de fundación este 27 de septiembre. El gigante tecnológico celebra su aniversario con un doodle conmemorativo que recuerda sus avances durante las pasadas 2 décadas. La misión de organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil no ha cambiado. En promedio, Google procesa más de 40.000 búsquedas por segundo. Eso es 3.500 millones de búsquedas por día. Empezamos con los computadores de escritorio, luego cada vez más se usan los teléfonos móviles, ¿verdad? De hecho, hoy día más de la mitad de las búsquedas en Google Apps se realizan desde teléfonos móviles. Eso también ha dado lugar ha dado pie a innovaciones como, por ejemplo, el lanzamiento de Android en el 2008, el lanzamiento de Chrome, que es el navegador por excelencia de Google.
En Bogotá realizaron un recorrido de su historia resaltando los puntos más importantes. 2001 llega la opción de búsquedas por imágenes. Entre 2002 y 2005 llegaron Google News, Google AdWords, Google Maps, Google Gmail y Android. En 2016 se anuncia el Google Home y el Google Now. Pasa a consolidarse como Google Assistant. Y este 2018 Google Duplex dotado de inteligencia artificial. En el evento para celebrar sus 20 años de vida, Google reveló cambios con el objetivo de hacer que el motor de búsqueda líder sea más visual e intuitivo, hasta el punto de poder responder preguntas antes de que éstas sean realizadas. Esto por medio de la tecnología artificial. 5 años atrás, nuestro CEO decía, vamos a hacer una compañía mobile first, o sea, primero que todo, teléfonos móviles. Eso ya quedaría como fuera de moda, ¿cierto? Porque ya los teléfonos son muy ubicuos. Hoy nosotros vemos que de cara a los próximos 5 o 10 años nosotros queremos ser una compañía de inteligencia artificial. Para celebrar esta fecha, la empresa ha compartido un doodle con un video que recopila las búsquedas más populares. Desde 1998 Google ha indexado páginas web y las reúne para usuarios en 190 países de todo el mundo, disponibles en más de 150 idiomas. Para el año pasado, la compañía registró más de $100.000 millones gracias a los ingresos por publicidad o anuncios. Por una Guatemala en paz, desde Bogotá, Colombia, Andrea Domínguez. Lo último en tecnología fue presentado por GTC App de GT Continental. Con el deporte finalizamos esta emisión. Gracias por su sintonía. Quédese con la programación de Canal Guatevisión. Con permiso, buen provecho.